la demora, tuvimos unos problemas técnicos, pero una abuela local nos ayudó a solucionarlos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar del uso de fijador interno de fracturas toracolumbares, como es usual los martes de columna, ¿cierto? Para abordar esos temas. Entonces vamos a empezar con un caso clínico. Un paciente masculino de 38 años tiene un accidente de tránsito en calidad de peatón, es arrollado por un automóvil y el paciente refiere dolor en la región dorsolumbar. Entonces quisiera que un R1 nos ayude con el enfoque inicial de este paciente. ¿Qué buscaría en el examen físico? ¿Qué le preguntaría? ¿Y qué imagen le solicitaría inicialmente? Buenos días. Lo primero, pues, la historia clínica concomitancia de TEC. Ya hablando de la parte como tal de columna, primero dolor como tal de tipo mecánico. Al examen, pues, preguntarle exactamente sobre compromiso sensitivo, motor de extremidades, de esfínteres. Al examen físico ya complementar con la palpación de procesos espinosos y región dorsal. Y de imagen ideal siempre de columna para el componente óseo, pues de entrada es TAC como tal, TAC, en este caso sería dorsolumbar. Listo, excelente. Para responder la pregunta, el paciente no tiene déficit, no tiene alteración sensitiva tampoco, y tiene dolor a la palpación de la espinosa espinosa en la región dorsolumbar. Entonces acá está la imagen que nos solicitó dar, que es una tomografía de columna, principalmente dorsolumbar y lumbar simple. Entonces voy a mostrar el video. Ahora, por favor, algún R2 o R3 que nos quiera ayudar leyendo esta imagen. Buenos días. Pues en el corte sagittal de la tomografía tiene una fractura, a ver, 5432 T12 del platillo superior con retropulsión de un fragmento pues óseo hacia el canal, y pareciera que tuviera como aumento del espacio de los interespinosos, entonces debería tener un compromiso pues ligamentario, probablemente una fractura tipo B2. Entonces sería una lesión principal pues de una fractura tipo B2 de T12 con un compromiso pues secundario de una fractura tipo A3. Teniendo esto en cuenta, vamos a responder a la primera pregunta, que es cómo clasificaría la fractura. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión respecto a esto o todos están de acuerdo? Listo. Y ya para un R4 o un R5 la pregunta sería ¿qué manejo propondría? Primero iniciando si sería médico quirúrgico, y en caso de ser quirúrgico, ¿qué tratamiento quirúrgico propondría? Bueno, pues una fractura B2, como lo dijo pues Sebastián, pareciera que hubiera distracción de la parte de los elementos posteriores, es quirúrgica, además tiene compromiso pues ahí del canal, a pesar de que no el paciente esté pues asintomático, está en unión toracolumbar, entonces pues digamos que sería ideal una fijación con tornillos tipo Chance. Yo lo haría abierto, y pues también se puede hacer con una fijación pues de niveles por arriba, niveles por debajo, pero yo me inclinaría por unos tipo Chance. Listo, Carlos. Bueno, algo para agregar. La ventaja de los chances es que nos permite hacer una fijación ahí monosegmentaria. Entonces sería bueno, principalmente, de pronto tener una resonancia para mirar compromiso ligamentario, y allí definir entonces si el paciente sí se beneficia de una fijación monosegmentaria, porque es que la principal ventaja de los chances, ¿sí? Hacer un chance de más de 2 niveles para arriba, 2 niveles para abajo, pues perdería como el sentido pues de realizar los chances, ya sería pues una fijación con tornillos poliomonoaxiales. Yo creo que entonces sería importante definir el compromiso ligamentario para definir qué clase pues, de instrumentación va a tener el paciente. Listo, perfecto. En este caso en particular no se realizó la resonancia y se siguió con el plan quirúrgico. Ya vamos a discutir un poco respecto a esto. Respondieron esto. Entonces, para hablar un poco de las fracturas del región dorsolumbar, un poquito de las generalidades. Recuerda que esto es una zona de transición de una columna dorsal que es estable con la reja torácica a una columna lumbar que es probablemente la más móvil.
Entonces, justamente este punto supone una zona o un área de riesgo que va a ser susceptible a trauma. Es la ubicación más frecuente, apartando la columna cervical, ¿cierto? Entre la dorsal y lumbar, justo lo único entre estas dos va a ser la más frecuente. Las cosas que tenemos en el medio van a ser los accidentes de tránsito, las caídas, los deportes y en nuestro medio puntualmente la violencia, referidas por arma de fuego. Recordar la clasificación clínica pues con la escala de ACE, ¿cierto? Según cómo sea el déficit, si es completo o incompleto, y si es incompleto clasificándolo desde B hasta E. Esto pues nos va a ayudar a la toma de decisiones. Los imanes que podemos realizar en estos pacientes, inicialmente se podría realizar una radiografía de columna, sin embargo pues se ha demostrado que el rendimiento de esta es pues, claramente inferior, por lo que la imagen de lesión, como ha dicho Faber, es la tomografía de columna simple, dependiendo del nivel de sospecha de la lesión, en el cual vamos a ver las alteraciones óseas que pueden tener estos pacientes. Sin embargo, en algunos pacientes, como dijo también Cris, es importante tener la resonancia. ¿Por qué? Porque la resonancia nos va a ayudar a evaluar los componentes de tejido blando, principalmente las hernias traumáticas y el compromiso ligamentario, para evaluar si existe una inestabilidad adicional. Como en este caso puntualmente, vemos que claramente una fractura A3, pero con una alta sospecha de una lesión A2, por lo que una resonancia nos podría confirmar la lesión ligamentaria y ayudar en la toma de decisiones. Entonces, en general, los objetivos del manejo en el trauma raquimedular, pues en la nivel lumbar, es preservar o recuperar la integridad neurológica cuando esto sea posible. Esto también nos va a ayudar para la temporalidad de la intervención, reducir las fracturas desplazadas y puntualmente estos dos aspectos que va a ser preservar la estabilidad espinal y evitar el dolor crónico y la deformidad tardía. Estos quizás son los temas un poco más ambiguos y más difíciles de tomar decisiones, porque no hay un punto de corte pues como tan claro que nos diga este sí y este no. Entonces, para ayudar a esto se han hecho diferentes clasificaciones. Una de esas es la de la OSPAN, que nos había comentado Sebastián ya, que clasifica las fracturas según el tipo de lesión que tenga. Entonces, las de compresión que van a ser las A se van a clasificar desde A0 hasta A4, dependiendo de cuál sea el lugar donde se dio la lesión, la compresión y la conminución, según sea este. Recordando que la A0 son fracturas menores, no estructurales, la A1 la fractura en cuña o por compresión superior y anterior, la fractura A2 que va a ser la split, la A3 que va a ser el estallido incompleto y la 4 que va a ser el estallido completo. Ya las lesiones tipo B, que son en general conocidas como las lesiones tipo Chance, que van a ser por distracción. Estas van a ser una lesión en el eje sagital principalmente, que dependiendo de lo que se altere, las podemos clasificar en B1, B2 y B3, siendo las B1 cuando se compromete el componente óseo, el B2 por la banda de tensión posterior y el B3 por la hiperextensión, principalmente por fractura a través del disco intervertebral. Y las tipo 6, las más graves, que son las generalmente asociadas hacia A, van a ser las lesiones que van a ser por traslación y rotación, ¿cierto? Que vamos a encontrar como tal una luxación de la columna y una separación pues, de su alineamiento. Usualmente se tienen como límite para las intervenciones quirúrgicas las fracturas A4 para arriba, ¿cierto? Incluyendo B1, B2, B3 y las tipo C principalmente. Sin embargo, existe un debate con la posibilidad de llevar a cirugía a otras fracturas, principalmente la A2 y la A3. Esto dependiendo de diferentes factores que ya vamos a hablar un poco de estos. Recordar pues el resto de la clasificación de la OSPAN, que tenemos la clasificación neurológica que va desde N0 hasta N4, NX y el más pues que va a ser probablemente el más importante, que va a ser el deterioro progresivo, que nos va a indicar pues la necesidad de una intervención quirúrgica. Y los modificadores, que va a ser la posibilidad M1, que va a ser la posibilidad de la lesión de la banda de tensión posterior, y el M2, que va a ser condiciones que probablemente nos van a llevar hacia lo contrario, a no llevar a un paciente a cirugía, como ya presentar espondilitis anquilosante o una lesión significativa en el área de la intervención quirúrgica. Además de este, y pues previo de hecho se ha hecho otra herramienta que es el TILIX. Este nos usa tres aspectos, que va a ser la morfología de la fractura, la integridad de la banda de tensión posterior y el estado neurológico, dando una puntuación para cada uno de estos componentes y aclarando que se tiene que usar tanto la tomografía como la resonancia en este caso para ver como tal la lesión de la banda de tensión posterior. Y este nos va a ayudar para clasificarlos y definir si necesitan cirugía o no. Usualmente los pacientes que tienen más de 4 puntos van a ser quirúrgicos, de 0 a 3 van a ser no quirúrgicos, pero el 4 va a ser una zona gris. Entonces, como podemos ver en ambas clasificaciones, existe como una zona gris que no nos dicen si sí o no puntualmente todos los pacientes van a necesitar cirugía. Entonces, existen algunas ayudas que nos van a ayudar a tomar decisiones. Simplemente tener en cuenta que cuando tenemos una deformidad local en cifosis y una pérdida de la altura del cuerpo vertebral,
pasa esto pues con la estabilidad de la columna. Listo. El punto de compresión axial se va a desplazar hacia adelante, por lo que el eje de compresión ya no se va a mantener en la alineación de la columna, sino que se va a hacer adelante y va a favorecer la posibilidad de una deformidad posterior. Entonces, cuando tenemos una pérdida de altura mayor del 50%, una cifosis local de más de 20 grados, o cuando tenemos, pues esto nos va a decir en gran medida que probablemente este paciente o es inestable o si no se va a deformar a futuro, porque es mejor llevar a cirugía. Y cuando tenemos una estenosis mayor del 50% del canal, también es una indicación de cirugía para mejorar y disminuir la posibilidad de una lesión neurológica a pesar de que el paciente esté indemne. Entonces, ya como tal, para hablar del tema de hoy, es el fijador interno. El fijador interno fue desarrollado en 1985 en Suiza por estos autores, principalmente pues, reconocido David McGerl y Dick, que fue el principal autor en este caso. El fijador interno como tal es lo que conocemos, pues es un conjunto, es una instrumentación que se basa en tres aspectos principalmente. Un perno, que van a ser los tornillos de Chance ampliamente conocidos, ¿cierto? Una barra y unas rótulas. Para destacar en este caso, tenemos que el perno, los tornillos de Chance, la importancia de estos van a ser en dos aspectos principalmente. Uno, sus características biomecánicas. Por el material que se usa, esta va a ser una aleación entre titanio, acero y niobio, que es otro metal que se usa acá y que se desarrolló también en Suiza justamente para desarrollar estos tornillos. La barra, que en realidad no va a tener mayor cambio, y la rótula. La rótula también va a ser bastante importante porque va a ser una rótula de alta energía que no va a tener a la barra y al tornillo como tal en el mismo lugar. Vemos que el tornillo se encuentra acá independientemente de la barra, que va a tener otro sitio de inserción. Ya vamos a hablar un poquitico más de esto. Entonces, como decían Carlos y Cristian, justamente el beneficio de los Chance va a ser dos cosas que plantearon justamente los autores cuando lo desarrollaron. Uno, la posibilidad de una fijación monosegmentaria, únicamente hacer un nivel arriba y un nivel abajo. Y dos, la posibilidad de hacer unas maniobras de reducción y de distracción que nos van a permitir realizar una ligamentotaxis. ¿Qué significa esto? La ligamentotaxis hace referencia a cuando existe una indemnidad del ligamento longitudinal posterior y existe una retropulsión del muro posterior de unos fragmentos hacia el canal vertebral cuando realizamos una reducción de la fractura, que es reducir la cifosis o la deformidad encifótica que tiene la fractura y ganar nuevamente la altura que tenía el cuerpo vertebral. Vamos a poder empujar estos fragmentos óseos hacia adelante. Esto es lo que nos va a permitir los Chance, principalmente, o el fijador interno. Entonces, la maniobra se basa básicamente en estas dos cosas, que va a ser reducir la deformidad haciendo una fuerza pues concéntrica hacia adentro para aumentar la lordosis, ¿cierto? Como se ve acá. Y posteriormente vamos a ganar altura para recuperar lo que tenía el cuerpo vertebral. Estas van a ser las dos principales maniobras que vamos a realizar con esta instrumentación. Pero, ¿cómo se puede hacer esto? ¿Cómo se explica? Principalmente por el fenómeno, o pues por corresponder a un cantilever. ¿Qué es un cantilever? Básicamente va a ser cuando tenemos un punto de anclaje y una barra o una columna o como lo queramos llamar, que va a aplicar una fuerza o un momento aplicado, pues una fuerza aplicada, y esto va a generar en función de la fuerza y de la distancia un momento, ¿cierto? Siempre y cuando esté un soporte y tengamos una fuerza que va a contrarrestar esto para permitir que se mantenga de forma estable. Cuando tenemos estas instrumentaciones podemos evaluar que esto básicamente va a corresponder a un cantilever, pero de hecho no es uno, vamos a tener 4 cantilevers. Un cantilever que hace la relación entre el cuerpo vertebral y el tornillo como tal, un cantilever que va a hacer el tornillo en su interfase con la barra, y en el nivel inferior va a ser justamente lo mismo, barra tornillo y tornillo con el cuerpo vertebral. Entonces, para hablar un poquito de cada una de estas dos relaciones, tenemos que la relación entre el tornillo y el cuerpo va a tener dos aspectos importantes, que va a ser el punto de entrada o de apoyo, que se llama el fulcrum, en el cual el tornillo va a estar anclado principalmente en la cortical, que como conocemos pues va a ser la parte más fuerte del hueso, que nos va a permitir el mayor apoyo, y una longitud que se va a atravesar a medida del cuerpo, pues de la parte esponjosa del hueso, y que va a ayudar también justamente a que el tornillo pues tenga un mayor agarre. Entonces, para poder, y el momento como tal, o la fuerza que se genera ya en la parte de afuera con la cabeza y la fuerza que se le aplica a este. Entonces, ¿cómo podemos mejorar las características biomecánicas o el agarre del tornillo de estos casos? Primero, con dos medidas, tanto con el diámetro como con la longitud. El diámetro nos va a ganar tanto en la cortical a nivel del fulcrum como en todo el hueso esponjoso, ¿cierto? Mientras que la longitud solo nos va a ayudar en el hueso esponjoso
por lo que usar unos tornillos de mayor diámetro y mayor longitud nos va a ayudar a una mayor fuerza pues, a este nivel. Y la segunda interacción va a ser justamente entre el tornillo y ya la vértebra, que se va a comportar como una sola unidad, y la barra, en el cual vamos a tener el punto de la inserción justamente de donde se dan los tornillos. Este no es un chance, pero ejemplifica de la misma manera cómo funciona. Y vamos a tener una fuerza aplicada sobre esta barra, y esto va a generar un momento que se va a distribuir y se va a mantener estable por la fuerza de sellamiento que se va a tener en el tornillo y en su interacción con el cuerpo vertebral principalmente. Entonces, los sistemas de cantilever que funcionan de esta forma los podemos clasificar en 3 grupos principalmente, que va a ser de momento fijo, los que no tienen un momento fijo, que va a ser este, pues, de momento fijo no se va a mover en lo absoluto, se va a mantener como una sola unidad. El que tiene un momento no fijo, en el cual el tornillo, pues su cabeza va a estar libre, va a permitir la movilidad, y el momento aplicado, que es justamente el que yo les estaba hablando. Este corresponde al sistema del que estamos hablando hoy, de los tornillos de chance, en el cual lo que vamos a hacer es aplicar una fuerza y un momento sobre este sistema para poder realizar la distracción justamente. ¿Esto cómo se puede hacer? Como les estaba comentando, los 2 aspectos claves de este sistema va a ser los pernos como tal, los tornillos de chance, y las rótulas. ¿Por qué las rótulas? Las rótulas son unos sistemas de alta energía que nos va a permitir hacer una rotación en el eje axial de hasta 18 grados en cada dirección, y nos va a permitir hacer la reducción y la corrección de la deformidad. Pero además de esto, la rótula, cuando uno la ancla, esta tiene unos dientes, un sistema dentado que va a permitir que se bloquee y que funcione como un solo sistema para poder distribuir la fuerza. ¿Listo? Esto ejemplifica de esta forma. Este es un sistema de cantilever, pero que funciona como un sistema fijo. Podemos ver acá, está el paciente en decúbito y vemos que no se realizó ninguna maniobra de distracción, están simplemente los tornillos y la barra, y cuando el paciente se para, lo único que existe acá es la carga axial del paciente, ¿cierto? Que se va a distribuir de forma uniforme en todo el sistema de fijación. Mientras que cuando tenemos un sistema de momento aplicado, como es en este caso los shunts, vamos a tener que, a pesar de que el paciente esté acostado, siempre va a haber una fuerza que se va a distribuir por todo el sistema por el simple hecho de haber hecho la distracción, la reducción y la distracción de la fractura. Entonces, por esto es que justamente necesitamos un sistema de mayor resistencia, ¿cierto? Principalmente dado, como les había comentado, por el material de los tornillos y por las rótulas de alta energía, porque cuando, a pesar de que esté acostado, ya existe una fuerza distribuida en el sistema, y cuando el paciente se para, van a haber 2 fuerzas, una la distracción como tal que generó el sistema, y la segunda que va a ser la carga axial a la que está sometida cuando el paciente se encuentra de pie. Entonces, para ya abordar un poquito acerca del procedimiento, ya que tenemos cómo funciona esto y por qué es importante, recordar que se hace pues en decúbito prono, ¿cierto? Vamos a usar 2 rollos que nos van a ayudar a ganar lordosis y reducir la deformidad. Para hacer más fácil el procedimiento, se va a hacer la toma pedicular de una forma usual dependiendo del nivel y de la vértebra en la que estemos. Recordar que este sistema no va a tener una cabeza y un tope, pues, o sea, no va a tener una determinada longitud previa, entonces tenemos que hacerlo bajo guía fluoroscópica para no irnos a salir del cuerpo vertebral, ¿cierto? Eso es algo importante. Entonces, una vez ya tenemos los tornillos adentro del cuerpo, ya les voy a hablar un poquito acerca de la dirección en la cual se deben introducir los tornillos. El paso siguiente va a ser simplemente colocar las rótulas, luego vamos a meter la barra. Como les dije, esto va a ser por 2 orificios diferentes, cada uno se va a anclar en 2 puntos diferentes, y ya después vamos a empezar las maniobras. Inicialmente empezamos con la reducción de la fractura para ganar lordosis, ¿cierto? Esto se va a hacer y se va a facilitar justamente, como tenemos unos pernos largos, esto nos va a ayudar para hacer la maniobra, que es el otro punto a favor de los shunts. Realizamos la maniobra de distracción, y lo posterior que vamos a hacer es apretar las rótulas que están fijas justamente hacia los pernos, ¿cierto? Esto es lo primero que vamos a apretar una vez realizamos la reducción. Posterior a eso, podemos usar un anillo de fijación, que es esta estructura que se va acá, o simplemente un portabarras, o si nos da pues el distractor, con lo que podamos hacer, fijamos uno de las 2 barras en su punto y dejamos la otra libre. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de hacer la distracción y de ganar nuevamente la altura del cuerpo. Como podemos ver, esto es lo que se está haciendo justo en este punto. Y lo siguiente que se va a hacer es apretar las rótulas, pero ya con la barra, para que ya quede fija y hayamos ganado ya nuevamente la corrección de la deformidad en sifosis y la altura del cuerpo vertebral. Ya lo siguiente que vamos a hacer, como les comenté, son unos tornillos bastante largos, por lo que tenemos que hacer el corte de los mismos. Vamos a hacer un alicate que se usa para cortar estos. Vamos a usar, este va a tener 2 brazos que se van a ubicar a 45 grados y de forma concéntrica se cierran para poder hacer el corte.
como se puede ver acá, y ya vamos a terminar con los tornillos y con el sistema ya listo. Este sistema se diseñó inicialmente para ser retirado posteriormente, pero pues esto ya cabe en relación pues con lo que decía el cirujano, ¿cierto? Y dependiendo del tipo de fractura, como han dicho, también podemos o no usar injerto óseo para conseguir, además de la fijación, una artrodesis. Entonces, lo que les decía ahora, la dirección de los tornillos, como les comenté y como algunos vieron ahí, estos tornillos, uno se encontraba paralelo al plato vertebral, mientras que el otro se encontraba en una dirección inferior, ¿cierto? ¿Por qué se realiza esto? Esto ya se ha estudiado ampliamente y se ha encontrado que cuando usamos los tornillos de forma divergente, estos van a tener una mayor fuerza de agarre y nos va a permitir que se disminuya en mayor medida la pérdida de la sifosis ganada. Podemos ver acá el tornillo de arriba como está paralelo al plato vertebral, pero el tornillo de abajo, esto se conoce, como les dije, una dirección divergente. Cuando los ubicamos de esta forma, vean, acá está el estudio que les comentaba. Inicialmente tenía una sifosis de entre 18 y 19 grados, con la corrección llegaba a 2 o 3 grados, pero con el tiempo, principalmente a partir del año que este sistema empieza a perder un poco en su fuerza, podemos ver la diferencia en lo que pierde pues con respecto a lo que se había ganado, ¿cierto? Cuando los usamos de forma divergente, terminó en 11 grados, mientras que cuando los usamos de forma paralela o incluso convergente, puede llegar hasta los 15 grados, siendo unos 4 grados de diferencia. Y lo siguiente que quería pues comentarles un poco es el orden de las maniobras. Si bien yo se las comenté en ese orden, pues no sé si alguien se preguntó, pero ese es justamente el orden que se tiene establecido, ¿cierto? Primero siempre se realiza la reducción de la deformidad y posteriormente se realiza la distracción. ¿Esto por qué? Porque nos va a ayudar a hacer la ligamentotaxis, la reducción de fragmentos óseos y mejora los desenlaces neurológicos. Si hacemos primero siempre la lordosis y después la ligamentotaxis, como se ve acá, principalmente ayudando para la ligamentotaxis, para ganar el espacio en el canal vertebral. Entonces, para hablar un poco de las indicaciones de este, principalmente cuando tenemos fracturas A2, A3, con los parámetros que ya les había comentado, las A4 con un asterisco, porque cuando ya existe un mayor grado de conminución, existe la posibilidad de que se pierda el soporte anterior y ya cabe pues en criterio del cirujano si se requiere también hacer una vía anterior para aumentar el soporte a este nivel. Las B1 y B2 también se pueden realizar de esta forma, las B3 no son recomendadas y se recomienda siempre y cuando exista una indemnidad del ligamento longitudinal posterior para lograr la maniobra del ligamentotaxis y disminuir los canales, los fragmentos, pero en el canal vertebral. Los beneficios principalmente es, como les había comentado y como también habían dicho los compañeros, que además de una fijación monosegmental, tiene una amplia movilidad, ¿cierto? Por lo que realiza una fijación de un nivel arriba a un nivel abajo, va a traer beneficios en la movilidad y en la independencia de los pacientes. Vamos a poder hacer la descompresión del canal y vamos a poder hacer una corrección de la deformidad, tanto en la deformidad en sifosis como en la altura que había perdido. Entonces ya para la resolución del caso, son imanes intraoperatorios en los que tenemos los tornillos como les había dicho, ya introducidos, vemos un largo, un nivel arriba, un nivel abajo, y para lo que lo comentaban los compañeros, y justamente si tenía una lesión ligamentaria, acá podemos ver la lesión justamente, estaba una lesión en el ligamento supraespinoso y en el interespinoso, por lo que decidimos realizar, pues simplemente seguir con el plan, pero pues hacer un injerto óseo, ¿cierto?, para lograr la artrodesis, ya que había una lesión ligamentaria. Son imágenes intraoperatorias en las cuales vemos los tornillos introducidos, ¿cierto?, en sus direcciones y posterior a las maniobras y ya con la barra cómo disminuyó la deformidad. Pero esto lo podemos evaluar un poco mejor en esta tomografía. La tomografía inicial en la cual podemos ver la angulación en sifosis que tenía la columna y la pérdida de la altura. Y se desarrolló después de la cirugía esta nueva tomografía en la que vemos que aumentó la altura de 31 a 38 metros entre el platillo inferior de la vértebra superior y el platillo superior de la vértebra inferior y mejoró en gran medida la corrección de la deformidad. Puntualmente, otra cosa que se me olvidó comentarles y que de pronto ahí pueden ver es que el fragmento óseo en el canal no mejoró mucho. ¿Esto por qué es? Con este paciente tuvimos una complicación puntual y es que la ligamentotaxis funciona mejor cuando se realizan los primeros 3 días posterior a la posterior al trauma, perdón. Este paciente tuvo un problema y tocó operarlo tiempo después, más de una semana después del trauma, por lo que este no mejoró tanto como pueden ver en la imagen. Ya eso sería todo. Ponerle volumen al televisor y activar tu sonido.
Bueno, Cuando alguien más vaya a hablar, lo prendo. bueno, listo. Gracias, Juan Camilo. Lo primero, quiero saludar al doctor Salomón, que ustedes no lo conocen, la mayoría de los residentes. Salomón es un ilustre neurocirujano graduado hace poco, que está triunfando en Canadá. Actualmente vas a ser jefe de un hospital de columna, me dijeron. Bueno, nos sentimos muy orgullosos, Salomón. Lo segundo, yo tengo una pregunta a Juan Camilo. ¿Por qué hacemos una fusión monosegmentaria con chance, pero cuando no ponemos chance nos vamos dos arriba y dos abajo? Eso es una pregunta que siempre he tenido y por parte de los columnólogos no he obtenido respuesta. Y lo segundo es qué pasa si uno invierte el proceso. Primero no hace lordosis, sino que primero distrae y después hace la lordosis, porque a veces a uno como que se enreda y se le olvida cuál hay que hacer primero. Entonces, no sé cuál es la importancia de primero hacer lordosis y después distracción. Y la tercera pregunta es qué pasa si a uno no le queda corregido perfectamente. ¿Tiene que reintervenir el paciente o qué hace? Porque muchas veces, a pesar de que usted haga todo, no corrige como usted quisiera. Entonces son tres preguntas. Primero, ¿por qué monosegmentaria con chance y con lo otro no? Segundo, ¿cuál es el orden de las distracciones? Y tercero, ¿qué pasa cuando no se corrige adecuadamente? Sobre, pues para intentar responder las preguntas, la primera, principalmente por la fuerza del sistema de fijación que tenemos. Como dije, tenemos unos pernos que tienen una mayor fuerza tensiva que va a permitir mayores cargas, y las rótulas de alta energía también nos va a permitir que, a pesar que haya un momento, pues un momento aplicado, se va a funcionar como un solo sistema, y eso va a permitir que sea solamente un nivel y un nivel, por el hecho de tener, pues, de ser un sistema más fuerte, pues, como tal que los otros tornillos. En cuanto al orden, lo que encontré principalmente fue el estudio que le comenté. Al hacer esto podemos disminuir el riesgo de lesión neurológica y vamos a aumentar la efectividad de la ligamento-taxis y la reducción de los fragmentos óseos en el canal. Y la tercera, pues yo creo que tocaría evaluar varios factores. Si desde el principio de pronto necesitaba una vía anterior también, ver cómo queda el paciente, ver qué grado de la deformidad, si corrigió algo o no corrigió nada. No creería que en todos los casos de inicio sería, pues de entrada sería intentar entrar a operar nuevamente, pero creo que toca hacer un abordaje, pues integral y ver todos estos factores, a ver si se falló en algo, y si no se falló en algo, y si es solamente la imagen, cómo está el paciente, pues me parece lo más importante al fin y al cabo. Sí, profe, Julián. Profesor, ¿bien o no? Pues lo primero, pues porque se hace primero la corrección de la sifosis y la distracción, y después la distracción porque las maniobras distractoras son sifotizantes. Y entonces al uno distraer va a perder grados de corrección. Es ideal. Profe, no se escucha muy bien. Ya lo estamos mirando. Hola, ahí se escucha mejor. Sí, mucho más. Necesito a Nacho para que me solucione los problemas técnicos. Entonces, primero se hace corrección de la sifosis porque las distracciones son maniobras sifotizantes, entonces te ayuda, te pierde grados de corrección. Entonces, por eso lo ideal es primero corregir la sifosis y después hacer la distracción. No hay que reintervenirlo a no ser de que tenga una sifosis pues fea que no pudiste corregir, ¿sí? Porque eso a largo plazo, esa deformidad pues puede producir problemas de segmento adyacente. Y ¿cuál era la otra pregunta? Monosegmentaria o bisegmentaria. Pasa que la diferencia entre monosegmentaria y bisegmentaria es, primero, pues si le haces monosegmentaria con un sistema de alta energía, como es el chance tiene esas ventajas que mencionaron. Entonces va a perder menos corrección, va a tener menos sifosis en el tiempo, mientras que si artrodesa. Con los otros,
hay menos probabilidad de mantener la lordosis que se les puso, porque es que no es la rótula no tolera tanta carga, y en los estudios de biomecánica del material, cuando le pones tornillos, o sea, una cosa es operar fracturas con tornillos monoaxiales o poliaxiales. Cuando son poliaxiales, ellos tienen flexibilidad en la cabeza, porque esa es la gracia de la poliaxialidad. Al tener flexibilidad pierden más, pues tienen algo de pérdida de corrección de la cifosis. Entonces, cuando vamos a hacer monosegmentaria, lo ideal es que sea con el chance, con el corsé interno, o si no con monoaxiales. Las fracturas deberían operarse con monoaxiales para que pierdan menos corrección, porque tienen más torque y más resistencia a la cifosis, diferente a los poliaxiales. Los poliaxiales sí tienen mayor flexibilidad. Y una pregunta para los residentes, para que tengan esa diferencia que es importante. Una cosa es el fenómeno de cantilever y otra cosa es la maniobra de cantilever, porque el fenómeno de cantilever hay que tenerlo en cuenta cuando se van a hacer fijaciones mono o bisegmentarias, porque es que lo otro es el grado de conminución de la fractura. Entre más conminuto se debe hacer fijación bisegmentaria, o sea, 2 niveles arriba, 2 niveles abajo. Ya no se haría con chance, se haría con otro sistema. Y cuando es baja la conminución, lo ideal es que sea con chance, o sea, para hacerlo monosegmentario. Y si se va a hacer monosegmentario con un grado de conminución alta para los residentes, ¿qué se haría? ¿Habría que hacer vía anterior, no vía anterior? ¿Cómo se controlaría el cantilever? Fenómeno de cantilever. Nacho, buenos días. ¿Ahí me escuchas? Muy bien. Nacho, sí quedó claro por qué se hace primero la corrección de la deformidad o no. Sí, ya me quedó muy claro. Pero el resumen es muy fácil. O sea, es que si vos primero haces la ligamentotaxis y después haces la maniobra de cantilever para corregir la deformidad, perdés la ligamentotaxis. Sí se entiende, muy fácil, ¿sí o no? Porque, digamos, vos distraes y después, de alguna forma, digamos que haces la maniobra de cantilever, puedes perder el ligamento que inclusive pudieras volver a meter los fragmentos al canal. O sea, lo que uno tiene que hacer es, porque inclusive para hacer el cantilever tenés que desbloquear la rótula. Entonces, si desbloqueas la rótula, nuevamente le das como compresión al muro posterior, ¿sí o no? Entonces perdería la ligamentotaxis. Entonces, pues digamos que fácilmente es que cuando, o sea, vos haces la maniobra de cantilever, o sea, corregís la deformidad, bloqueas las rótulas, ya no hay posibilidades de que perdas la corrección de la deformidad y finalmente le das tensión al ligamento longitudinal posterior para ganar altura y hacer la ligamentotaxis. Hay una, sí, todo, pues yo pienso que ya tengo muy poco que agregar, pero una cosa que sí es para puntualizar, es que los tornillos pediculares realmente cuando uno lo usa en una fractura no tienen mucha capacidad de corrección de una deformidad, excepto cuando uno usa fijaciones multisegmentarias, o sea, cuando uno tiene muchos puntos de fijación. Entonces, usar tornillos pediculares, inclusive tornillos monoaxiales, por ejemplo, una fijación monosegmentaria como se hace en un chance, la capacidad de corrección de la deformidad realmente es muy baja con el instrumental. Tal vez lo único que uno es capaz de corregir es lo que el paciente mejora con la posición en decúbito o la extensión que uno le puede dar a la camilla o alguna cosa, si uno no tiene en ese momento un fijador interno. Entonces, si uno no tiene un fijador interno y un paciente tiene una deformidad significativa, es mejor de una vez también irse fijar más niveles, tener más puntos de fijación. Primero, porque la capacidad de corrección es muy baja y segundo, porque el riesgo de que se pierda la corrección, como lo dijo Julián, también es muy alta. Y bueno, y por todas las preguntas que hiciste, Nacho, son muy interesantes y lo que vos decías es que si no logra los objetivos, entonces, ¿qué se hace? Pues hombre, lo que yo pienso es que pacientes con fragmentos muy grandes en el canal, ¿cierto? Y que tengan algún síntoma neurológico, pero que uno, digamos, decida hacer una
una cirugía con un fijador interno, sin hacer una descompresión directa, sino únicamente buscando descompresión indirecta, pues el resultado siempre tiene que verificarlo con una tomografía. Y si en la tomografía uno no ve que la descompresión del canal es lo suficientemente buena mediante la descompresión indirecta con ligamento taxis, pues hombre, digamos que si uno quiere seguir siendo conservador en cuanto a la pérdida de movimiento de segmentos móviles, pues lo que tiene que hacer es una vía anterior, ¿sí o no? O sea, poner un soporte anterior, descomprimir el canal y finalmente cumplir con todos los objetivos con todos los objetivos de la cirugía. Hay un tema que se comentó al principio y es que ¿por qué no resonancia? Y yo creo que Nacho y yo hemos hablado de eso muchas veces. Inclusive era como una de las intenciones como de discutir en esta reunión. Nos estamos volviendo como resonancia dependientes y esto muchas veces, inclusive en los hospitales de alta demanda como el hospital donde nosotros trabajamos, puede generar inconvenientes para la programación de los pacientes porque los resonadores ya se mantienen muy ocupados y nosotros realmente estamos también como excediéndonos en la solicitud de una resonancia. Este paciente, pues digamos que tenía unos signos, como algún residente lo dijo, unos signos en las imágenes de una alta probabilidad de lesión ligamentaria. Además de eso, tenía una deformidad significativa que implicaba, digamos, usar un sistema que permite unas buenas maniobras de corrección. Y además de eso, hay otro detalle clínico que ayuda bastante, que es la palpación de la línea media posterior. Cuando un paciente tiene mucho dolor a la palpación de la línea media posterior, la probabilidad de que tenga una lesión ligamentaria realmente es más alta. Y hay otra cosa, que no lo usamos con frecuencia, pero yo creo que todo también tiene que volverse muy práctico. En los hospitales uno no puede volverse pues como tan estricto o tan papista, obviamente sí estricto, pero no tan papista. Y es que, por ejemplo, las radiografías de pie aclaran bastante lo que está pasando biomecánicamente en los pacientes, especialmente en la unión toracolumbar. Hay pacientes en los que uno de pronto a veces tiene alguna duda de que hay algún tipo de distracción de los elementos posteriores en el TAC, pero si le haces una radiografía de pie, que es un examen, hombre, que se demora mucho menos que una resonancia, entonces se puede volver más objetivo y más claro y ayudar a tomar una decisión quirúrgica pues como más exacta o más clara. Esos eran mis comentarios. No sé si tienen algo más. Es que yo siempre he criticado que si tenemos una fractura A3 o A4, que nosotros ya sabemos que la vamos a operar, ¿para qué le hacemos resonancia? No, nunca me ha quedado claro eso. Entonces me dicen que para ver los ligamentos, pero si ya sabemos que los ligamentos están lesionados, ¿qué vamos a hacer? Si la utilidad es si el paciente tiene déficit neurológico, ¿cierto? Algún grado de déficit neurológico, sea radiculopatía o de manera subjetiva, que es muy difícil de evaluar el compromiso de la raíz exacta. Ya ves, son pacientes que tienen algún compromiso sensitivo en el cono o en la cauda. Entonces, si hay alguna duda de compromiso neurológico, sí es ideal tenerlo, porque se puede presentar complicaciones. O sea, tú operas el paciente, haces las maniobras y se puede deteriorar en cuanto a lo neurológico. Entonces, tienes que tener una resonancia de base para mirar qué pudo haber estado, pues qué pudo pasar. Es una explicación. Sí, es eso, es de eso. Yo no tengo más comentarios. No veo manitos levantadas. Nacho, ¿ahí me escuchas? Feliz día para todos. Bueno, feliz día para todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.
Todos aman